Amigos de En Voz Alta, reciban un cordial saludo. Feliz de estar nuevamente con ustedes y contarles que hoy tenemos invitada. Ella es María Camila Sánchez Ríos, psicóloga organizacional y especialista en selección del talento humano. Este espacio valioso para que podamos seguir complementando todo este tema importante en lo que está relacionado, cómo nosotros podemos ser mucho más, por decir, apetecidos cuando estamos presentando nuestros procesos de selección. Y es un tema bastante importante que cada vez coge más relevancia y en el cual no hay que dejar al azar, tampoco confiarnos, sino que es importante tener una preparación previa o antes de. María Camila, muy buenos días y gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Hola Adriana y a todos los oyentes, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de compartir otro escenario en el cual podamos aprender y traer nuevos conocimientos. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y esperamos que este espacio sea de bastante aprendizaje para todos. Hoy vamos a aprovechar ese vasto conocimiento y nos vamos a enfocar precisamente en aquellas preguntas que por lo general enfrentamos cuando estamos en estos procesos. ¿Hay alguien en cualquier lugar del mundo, de la ciudad, que ha dejado su empleo o que le han terminado su contrato de trabajo por X o Y motivos? Son muchas las circunstancias, ¿cierto? Las causas, pero a la par también todos los días hay una oportunidad y a esa es precisamente la que queremos enfocarnos para que nosotros tengamos una preparación mucho más asertiva o que podamos ser mucho más asertivos en ese momento de vendernos como los mejores candidatos cuando estamos enfrente de personal especializado como lo son ustedes, los que trabajan en esta área. Claro que sí, Adriana. Yo digamos que empezaría contándoles que un proceso de selección abarca diferentes aspectos o diferentes momentos evaluativos, que como tú lo dices, existen N cantidad de personas que están en la búsqueda de empleo y cuando uno entra a un proceso y no pasa ese proceso no significa que uno sea bueno o malo. Realmente los procesos no evalúan qué tan bueno o qué tan malo son las personas, porque finalmente siempre cuando salimos de un proceso tenemos esas sensaciones de que no me fue bien o que no lo hice bien, sino que cada uno de los procesos busca unos perfiles específicos. Y esa empresa está buscando que también esos candidatos se ajusten directamente a las competencias, al perfil, al clima de la compañía, a la cultura organizacional. Entonces no propiamente en ocasiones yo no paso porque no tenga las competencias, sino porque de pronto no me ajusto en algo del perfil o estoy sobreperfilado o por el contrario no me ajusto a la cultura o a los ideales que tiene la empresa. Entonces digamos que cada persona y cada empresa tienen expectativas y cuando hacen esa conexión es ahí donde el proceso puede surgir de manera exitosa. Queremos invitarlos a ustedes para que estén ahí muy pendientes, así que también si usted está en búsqueda de esa oportunidad laboral, sea porque ha realizado o ha participado en procesos o incluso si está considerando cambiar de empleo, también aplica en esta dirección, pues esa información será de gran utilidad para cada uno de ustedes y aquí es donde nosotros queremos profundizar. Nos decías algo muy importante y es como esa sensación de que, bueno, o sea, no pasa el proceso, entonces como que hay un sentimiento de que de pronto por algún momento empezamos a dudar de nuestras capacidades, pero es precisamente eso. Hay que ver o analizar muchos aspectos en los que uno como candidato y ustedes como especialistas en la atracción de selección o del talento humano, pues se enfocan y lógicamente siempre van a optar por ese candidato que ustedes ven que se ajusta más a la necesidad puntual en ese momento que requiere la organización. Pero entonces es para que nos quitemos de la mente y de la cabeza eso, es que no pasé porque soy malo, porque muchas personas pueden estar como considerándolo desde ese punto de vista. Correcto, Adri. Digamos que los procesos como tal lo que buscan es acercarnos de manera predictiva al mejor candidato que se ajusta tanto en perfil, en competencias y en la cultura. Todas las culturas organizacionales son diferentes y buscan de una u otra forma esa conexión con el candidato porque el objetivo principal del proceso es
seleccionar el personal idóneo, pero también que este perdure, porque finalmente eso es lo más importante para una compañía, que su colaborador, que el talento, que tiene las habilidades y las competencias, se proyecte en la compañía y pueda perdurar mucho tiempo. Entonces, digamos que hay características propias de los candidatos que en alguna de las características o de los aspectos no se ajusta. Entonces, no vuelvo y repito, no es que sea un candidato bueno o malo, porque finalmente eso no es el rol de los psicólogos, evaluar este tipo de cosas, sino revisar con base a la descripción del rol y del cargo que se ajuste a las necesidades propias de la empresa, pero también que las expectativas que tiene el candidato se conecten con la empresa, porque finalmente es un negocio donde ambas partes tienen intereses, tanto el aspirante como la empresa, no solo la empresa, el candidato también tiene una serie de expectativas y de proyecciones que uno evalúa y valida si directamente se engancha con la oferta o con la necesidad o la oferta de empleo que tenemos. Que también me ha pasado a mí, supongo que a ti también, porque pues no significa que el que evalúe o reclute también no participe de estos procesos, pero muchas veces uno va y siente que le fue súper bien y de hecho llega súper contento, motivado y pues le cuenta a sus familiares o a su esposo o a su esposa y bueno, ¿y cómo te fue? Y no, súper bien, súper chévere, me fue genial. Y resulta que pasan los días y pues uno se da cuenta de que, o sea, no me llamaron o hay una notificación, gracias por participar en este proceso y ya pues toda la leyenda que conocemos y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Entonces vamos a preguntarle a nuestras especialistas porque aquí la idea se trata de ser muy asertivos y a veces también de pronto fallamos en esto o no sé si es los nervios los que nos juegan una mala pasada o es porque estamos muy confiados, pero hay una pregunta que por lo general siempre se realiza y es esa pregunta cuando nos dicen cuéntanos de ti o háblanos acerca de ti. Realmente, ¿qué se espera acá que el candidato dé como respuesta? ¿O cuál es el enfoque que ustedes están buscando? Porque eso es lo que queremos saber para poder prepararnos cuando estemos en dichos procesos. Básicamente esta pregunta inicial lo que busca para el entrevistador es romper el hielo. Entonces nos permite acercarnos al candidato y conocer de manera natural el cómo puede describirse. Dentro de las recomendaciones es que se puedan abarcar todas las dimensiones del ser humano, porque no solo nos componemos de un ambiente laboral. Entonces, cuando queremos hablar de nosotros, hay una situación y es que hablar de uno mismo es muy complejo. Normalmente esto es una situación muy retadora, porque normalmente uno o desconoce sus virtudes o sus oportunidades de mejora. Entonces siempre va a ser una pregunta compleja. Lo podríamos hacer también en orden cronológico y empezar por el tema personal. Hoy las compañías están muy focalizadas en el ser. Están buscando personas que sientan, que quieran los procesos, personas humanas, reales. Entonces, mi consejo podría ser primero hablar acerca de esas cosas que te hacen vibrar, que te hacen diferente, que te caracterizan como persona. Entonces, hola, yo soy Adriana, cuento con las habilidades para relacionarme con las personas, disfruto trabajar en equipo, me encanta tener la oportunidad de explorar nuevos ambientes y en esto me va muy bien. Actualmente a nivel laboral he trabajado y me he desempeñado en esto. También digamos que a nivel familiar tengo una familia, tengo tales proyectos, me he desempeñado en el pasado en ciertas actividades. Entonces, digamos que hacerlo, permitirle a ese entrevistador conocer un poquitico más de ti, pero también en ese lado personal, en ese lado como humano. Ser humano. Exacto. Cuando nos hacen esta pregunta, como que incluso uno siente como un poco de escozor o un poco de timidez al querer hablar de uno. No sé si es porque no nos conocemos realmente y en el momento justo hablar de uno mismo. Siempre estamos como acostumbrados a que otros nos describan, pero muchas veces cuando es uno mismo se siente como un poco de incomodidad, por decirlo de alguna manera. Total, eso siempre va a pasar. Sin embargo, digamos, como esta pregunta es tan abierta, donde tú te puedes focalizar en temas personales o laborales o académicas, también mi recomendación es que
no se extienda, porque finalmente Sí. hay candidatos que de pronto se llevan un tiempo muy largo y cuentan absolutamente todo. Entonces no es necesario, porque en esta pregunta es un abrebocas, es conocer un poco de ti a nivel personal, laboral y académico, pero no extenderse demasiado. Hay unos procesos que son demasiado rápidos y que tenemos Cortos. como cuando el tiempo es oro, es valor y es preciado, y si perdemos como la oportunidad de realmente vendernos bien o nos vamos por la tangente o decimos muchas cosas y quizás a la final para ustedes como reclutadores pues no dijimos nada. Es correcto. Digamos que en los procesos es como que la medida perfecta, porque cuando el candidato nos suministra mucha información, también quedamos con el sinsabor, porque finalmente hay que hacer más indagaciones frente a, porque quedan huecos o espacios o vacíos en la información, pero tampoco extendernos en información que no es relevante en el proceso. Te pongo un ejemplo. Bueno, Adriana, entonces cuéntame acerca de tu situación médica. ¿Actualmente tienes alguna recomendación o alguna situación que tengamos que tener presente? Y tú me cuentas que a los 7 años te dio sarampión, cuando eso es una información innecesaria. Sí, es Y eso basada. exacto, y eso puede suceder en las entrevistas. Digamos que la respuesta puede ser concreta. Actualmente gozo de excelente estado de salud, no tengo ninguna complicación. Esta pregunta se hace porque hay algunos aspirantes que requieren, digamos, algún acompañamiento desde el área de seguridad y salud en el trabajo o algunas recomendaciones que debamos tener en el proceso. Pero digamos que no tenemos que extendernos a información que no sea propiamente importante o necesaria, porque nos vamos hasta miles y miles de años atrás cuando no es necesario. Cuentan, ay, mi abuelito tuvo esta enfermedad, que no es necesario como ahondar tanto en esos detalles, sino ser concreto también en las preguntas, pero ese concreto, a ver, tiene que ser en esa medida justa, o sea, no ser tan precisos, pero tampoco ir a detalles innecesarios. Totalmente, sí. Súper bueno el ejemplo. María Camila, también hay una pregunta que digamos que casi que es fija, y es cuando nos preguntan acerca de cuéntanos una o dos fortalezas y dos debilidades. Creo que acá también hay como cierta confusión o hay como cierta timidez al respecto, que como que tratamos de quedarnos pensando como que respondo, que no me vaya a afectar, que no me vaya a perjudicar en el proceso, y más si ya también estamos pues como muy emocionados o muy animados con el cargo. ¿Cómo abordar desde la sinceridad y desde una manera muy profesional también esas fortalezas o esas debilidades que lógicamente todos tenemos? Correcto. El ser humano está en un proceso constante de desarrollo. Entonces es normal que tengamos esas oportunidades de mejora o esas sombras y esos luces. Digamos que eso es muy importante, ser natural y sobre todo ser real frente al proceso. Cuando hablamos de las fortalezas, hay dos opciones: que tú hables de tus fortalezas como persona o tus fortalezas para el cargo, que son muy diferentes. Tú lo puedes tomar desde cualquiera de los ámbitos. Si el entrevistador no fue claro o no dijo exactamente en qué campo. Si tú quieres hablar de tus fortalezas como persona, entonces puedes hablar de esas habilidades relacionadas con la capacidad de adaptación, que tienes excelentes habilidades de comunicación, que eres una persona honesta, que eres una persona que te gusta trabajar con personas de diferentes culturas, que tienes habilidades para expresarte en público. O cuando hablamos de las fortalezas propias del rol, eso están muy directamente relacionados con el cargo al cual estás aplicando. Entonces, digamos, si está aplicando para un cargo de abogado y se requiere que conozca temas relacionados con la legislación laboral, pues entonces compartes esas experiencias, esas fortalezas que tienes en el manejo de esa temática. O si eres una persona que está relacionado con el tema de sistemas, pues comparte las fortalezas que tienes relacionadas con el manejo de sistemas, programas y programación y todo este tema. Entonces, esa pregunta la puedes abarcar o en temas personales o en temas laborales. Mi recomendación puede ser las dos. Si te dicen, mira, enumérame tus fortalezas,
yo puedo decir, a nivel personal me caracteriza esto, esto y esto, y a nivel laboral me caracteriza esta y esta y esta fortaleza. Y en debilidades también pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaran qué oportunidades de mejora tienes, yo a nivel laboral tengo que trabajar en el manejo del Excel, y a nivel personal soy una persona muy ordenada con toda mi información. Entonces normalmente te preguntan, ¿y pero por qué eso te genera dificultades? Porque hay que trabajar, digamos que con diferentes personas que tienen diferentes estilos de trabajo. Entonces tú puedes decir tu oportunidad de mejora, pero también puedes decir lo que estás haciendo para trabajarlo. Entonces vuelvo a mi ejemplo. Yo soy una persona muy ordenada, muy psicorrígida con mi información. ¿Qué es lo que pasa? Todos los equipos son diversos y hoy me estoy ajustando y adaptando a los nuevos estilos de trabajo, a los trabajos online, donde tenemos todos participación, y a también entender y comprender que todos trabajamos de manera diferente. Entonces siempre hay que decir esa dificultad, pero lo que tú estás haciendo para trabajarlo. Esa puede ser un ejemplo, pero digamos que hay personas también en el proceso que enuncian que tienen oportunidades de mejora en el tema de la puntualidad. Entonces que se están programando con anticipación, que su despertador lo ponen mucho más antes. Pues básicamente son como ejemplos claros, pero es decir, su debilidad y pues qué estás haciendo para trabajarla. El mensaje aquí central sería no tener miedo, sobre todo pues porque cuando son fortalezas, pues digamos que son aspectos positivos, pero cuando se trata de las debilidades, es decir, ser muy honestos y transparentes al brindar esa información, pues porque sabemos que ustedes también tienen el alcance para analizar y para detectar si efectivamente el candidato está mintiendo o no está siendo totalmente genuino con la información, o es información que no es veraz, sino que es información a conveniencia. Ustedes lógicamente lo pueden detectar, entonces sería peor mentir por tratar de quedar bien con el reclutador o por obtener ese cargo. Lo mejor sería ser honesto y hablar de la debilidad como tal y puntual, pero enfocarnos en lo que estamos haciendo para que esa debilidad pues pueda tener una mejora o convertirse bien en una fortaleza. Correcto, así es. Uno valora mucho la sinceridad y sobre todo lo auténtico que pueda ser. Finalmente los procesos siempre decimos que nos estamos vendiendo, sí, pero como tú dices, el proceso contiene diferentes etapas donde uno puede confirmar información, hay etapas de validación de referencias laborales, personales, que también le permiten a uno tener información muy relevante del candidato. Entonces, la autenticidad en los procesos es muy importante. Esto está muy interesante, por eso ustedes, queridos oyentes, espero que estén tomando nota. Bueno, y el que no pueda tomar nota en estos momentos, pues ustedes ya saben que aquí queda el episodio de este maravilloso podcast donde estamos aprendiendo bastante, y lo pueden repetir cuantas veces sea necesario para que tengan una excelente preparación cuando estemos enfrentando todo este tipo de procesos. Otra pregunta crucial: ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Pues digamos que uno en su interior, en su mente dice, bueno, pues porque estoy sin empleo, bueno, pues porque necesito plata, pues porque hay cuentas que pagar, o sea, un sinnúmero de respuestas que se vienen a la mente, pero creo que esta pregunta debe tener un enfoque mucho mejor, y es ¿por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Cómo podemos abordar este tipo de interrogantes? Aquí esta pregunta cobra mucho valor porque lo que queremos conocer es qué factores de la oferta laboral hicieron match contigo. Entonces, ejemplo, si estás en una empresa donde te estamos ofreciendo un trabajo que es 100% presencial y tú sabes todo lo relacionado con esa oferta y tú nos cuentas, me quiero trabajar con ustedes porque quiero tener tiempo para hacer otro tipo de actividades, quiero tener tiempo para mi emprendimiento, para esto, para lo otro, para aquello. Entonces digamos que uno entra a revisar si específicamente esa oferta que nosotros le dimos al candidato, realmente él sí la conoce y si se ajusta a las expectativas. Entonces aquí cobra un valor muy importante conocer la empresa. Entonces, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Porque sé que ustedes tienen las mejores prácticas relacionadas con el manejo del ambiente. Entonces, eso me gusta porque está alineado con mi cultura, mi estilo de vida.
o tenemos hoy empresas que están muy en la vanguardia y están impulsando unos estilos de vida muy saludables. Entonces me gusta esta empresa porque está acorde con mi estilo de vida, promueven el transporte saludable, el transporte que emite cero emisiones de contaminación, entonces porque la gente se va en bicicleta, porque le dan un bono a la gente que va en patineta, o sea, como que conocer la empresa. Me gusta esa oferta porque es una oferta presencial, lo cual me va a permitir interactuar con las personas. Vi que ustedes tienen programas de plan carrera donde yo puedo ascender porque mi proyecto como tal es de una u otra forma adquirir nuevos conocimientos, o me gusta esta oferta porque es una modalidad virtual y me permite de una u otra forma equilibrar muy bien mi emprendimiento con el trabajo. Digamos que aquí es muy importante porque quiere trabajar con nosotros, es conocer la empresa, porque como tú decías, es que porque necesito dinero. Todos los seres humanos tenemos una necesidad básica de dinero para cumplir nuestras necesidades, y ese no puede ser un motivo por el cual quiera trabajar con la empresa, porque finalmente si trabaja en esta o en la otra empresa, ambas van a remunerar tu trabajo o tus funciones. Entonces, lo que quieres conocer aquí es qué de la oferta sientes que hace conexión contigo. Si las condiciones contractuales, si el clima, si las posibilidades de crecimiento, si el estilo de la empresa, todas las condiciones, porque normalmente uno hace un abrebocas de la oferta para que el candidato conozca de qué se trata la empresa. Porque si decimos dinero, pues eso no es un motivo realmente válido por el cual las personas hicieran match con la oferta. Bueno, muy bien. Aquí también tenemos pues como una lista de esas preguntas que de hecho se fueron pues como compilando en el transcurso de todos estos días, que son las preguntas más puntuales que enfrentamos en esos procesos y que son las que queremos llevar hasta sus hogares para que usted tenga una preparación excelente y que pueda tener unos mejores resultados. ¿Por qué deberíamos contratarte a ti y no a los otros? Tú en tu experticia y conocimiento sabrás explicarla o cómo abordarla. Entonces, ¿cuál es como esa manera mejor de abordarla? Yo creo que todos los entrevistadores tienen estilos, como también todos los candidatos, sus personalidades son diferentes. Esta pregunta suele hacerse, pero no con ese objetivo de descalificar o maximizar las capacidades de los demás. En este caso, digamos que una pregunta o una respuesta que puede ser acertada está relacionado con también resaltar que las demás personas que están acompañando ese proceso de selección, si llegaron hasta ese punto, tienen excelentes habilidades y competencias. Sí. Que en el caso tuyo, a ti te destacan ciertas habilidades que son propias del rol. Entonces aquí también es importante entender la descripción de ese cargo. Cuando nosotros estamos en la búsqueda de empleo en las diferentes bolsas de empleabilidad o en los diferentes requisitos de la oferta, cuando te cuentan la oferta, a ti te cuentan como qué tareas vas a hacer, qué objetivos tiene el rol, qué misión tiene el cargo. Cuando tú ya interiorizas ese cargo y ese rol y esas funciones, entonces te queda mucho más fácil responder a esa pregunta. Es importante no descalificar las habilidades y los conocimientos de los demás, porque todos, absolutamente todos, dentro de nuestro rol y experticia, aportamos significativamente a la construcción de nuevos saberes. Aquí lo que queremos es conocer, digamos que de una u otra forma, esa facilidad que tienes para resaltar y para describir esas habilidades que te hacen diferente. Cuando tú dices, me hace diferente o me caracteriza el trabajo en equipo, realmente la gran mayoría de las personas pueden tener esa habilidad. Trabajar en equipo. Sí. Exacto. Aquí lo que queremos es realmente aspectos o situaciones que te logren resaltar de los otros. Por ejemplo, actualmente yo tengo la posibilidad de tener un grupo que lidero de más de 20 personas, multiculturales, relacionadas en diferentes zonas regionales. Entonces tengo esa capacidad de trabajar, de manejar grupos diversos, o tengo la capacidad
de trabajar en diferentes manejos de proyectos. O sea, lo que ahí resalta es, si tú conoces el rol para el que vas, buscar esas habilidades propias que te caracterizan, que te pueden hacer mucho más brillante en el proceso o brillar mucho más en el proceso, porque de una u otra forma conoces el rol y conoces las actividades que vas a hacer, pero seguramente tú vas a tener unas características propias en tu hoja de vida, en tu perfil y en tu experiencia que te van a hacer resaltar. Por ejemplo, si tú vas para una empresa nueva, vas a montar el área como tal de recursos humanos y tú tuviste una experiencia previa en el montaje del área de recursos humanos en X empresa, y tú en el proceso lo dices, eso te hace completamente diferente. Pero normalmente las respuestas es: yo soy puntual, yo trabajo en equipo, porque esas son características propias que exige el rol. O sea, de manera inherente necesitamos personas que sean puntuales en sus trabajos, que tengan habilidades para trabajar, digamos que con diferentes personalidades, que se adapte, que se ajuste a las circunstancias. Entonces, digamos que esas características que ya son inherentes, propias del rol, no le dan valor a la respuesta. Como un valor agregado, es decir, hay como unas características que sí o sí, independientemente del cargo, de la función, todos debemos, se supone, contar con ellas. Sí, exacto, hay cosas ya inherentes en el rol que tú digas que las tienes, pues no te da valor a la respuesta, sino esas características de tu experiencia y de tus estudios que te permitan resaltar, pero tienes que saber las funciones que vas a realizar para que pueda ser más brillante la respuesta. Cobra mucho valor también hablar con base a esas experiencias. Los conocimientos previos son muy importantes porque son la caja de herramientas que tú traes para desempeñar en el nuevo rol. Entonces el entrevistador busca esas habilidades, esos ejemplos, esas historias, esas trayectorias que tú tienes para que pueda validarse si puedes cumplir con el rol y las metas que tiene al que te estás postulando. Y es muy importante todos esos aspectos que nos mencionan, porque acá la idea es siempre, de inicio a fin del proceso, independientemente pues como el resultado, siempre venderse de una manera profesional. Y eso, reconociendo las habilidades o lo que es ese plus diferenciador entre uno, pero sin descartar o sin opacar al resto de los candidatos que efectivamente, como lo planteaste, si estamos en esta etapa o si todos fuimos convocados a un mismo proceso, es porque todos perfectamente contamos con ese tipo de cualidades. Correcto, total. Seguimos acá con esta maratón de preguntas en los procesos de selección, y también esta es la siguiente: porque no todas las personas están buscando un empleo pues porque ya no tienen uno. También hay personas que buscan un empleo porque quieren cambiar o bueno, porque quieren sortearse o analizarse en otros roles. Y esta pregunta es básicamente: ¿por qué estás dejando tu empleo actual? Que a simple vista parece ser una pregunta muy sencilla, pero pues todas las preguntas deben ser con un buen enfoque. ¿Cómo podemos abordar esta? Esta puede tener múltiples respuestas y depende directamente de la expectativa y de lo que quiera el candidato. También es importante aquí aclarar que nunca en los procesos hay respuestas buenas ni malas. Eso también es importante darles la acotación. Entonces, es natural que los seres humanos estemos en procesos de cambio y en procesos de nuevos retos laborales. Hoy hay una tendencia muy importante, Adriana, con relación a este tema, y es que se está calculando que las personas están desplazándose de un empleo a otro aproximadamente entre 3 a 4 años, con el objetivo de buscar nuevas oportunidades de crecimiento, salariales, de clima, de cambios, y esto ya es un tema natural hablarlo. Entonces, sí, las empresas hoy buscan que su equipo perdure cierta cantidad de tiempo, pero no tienen esa proyección como pasaba anteriormente con nuestros padres, que ellos se proyectaban en un empleo
para Así toda la que vida. sí, casi que 20, 30, 40 años e incluso dejarle ese puesto a su hijo o a su nieto. Correcto. Eso hoy, esa realidad hoy ha cambiado mucho en la transición de conocimientos y de nuevas experiencias. Hoy las empresas están atrapando el mejor talento. Entonces las personas también en ese proceso también están buscando la mejor oferta laboral. Entonces, aquí hay que ser sinceros frente a ese proceso de cambio. ¿Qué moviliza a las personas a cambiar de empleo? No propiamente el salario. Hay muchos factores adicionales. Entonces, aquí es importante la sinceridad. Entonces, hay respuestas como, es que la oferta que tú tienes es una oferta de trabajo online 100% y se ajusta a mi estilo de vida. Es una respuesta completamente válida, porque esta oferta representa para mí un cambio de sector, porque en los últimos 10 u 8 años vengo desempeñando en cierto sector, hoy quiero cambiar de sector. Es una respuesta válida, porque en este momento el salario se ajusta con base a los proyectos que tengo a nivel personal, profesional, académico. También es una respuesta muy válida. No todo el mundo se cambia por salario, entonces digamos que hay ofertas que de pronto salarialmente no superan la oferta en la que están, pero en otros temas y en otras condiciones de flexibilidad en el tiempo, en el tema de los contratos emocionales, en el tema del trabajo remoto, facilita condiciones para el candidato, entonces también puede ser una oferta mucho más atractiva. Entonces no está malo decirlo, porque finalmente esa es la vida, un proceso permanente de cambio. Lo importante es tener clara esa respuesta y tener clara esa motivación por la cual uno está en la búsqueda de un cambio de empleo. Claro que sí. Entonces, en esos espacios, porque he escuchado cuando las personas están en las entrevistas y pues todos conocemos que no es bueno hablar de las experiencias si fueron negativas en una empresa en la cual se trabajó o en la que se está trabajando actualmente. O sea, no es bueno hablar de esa experiencia negativa, pues porque eso no habla bien de la persona, o el reclutador lo puede asumir de que también puede dar una mala imagen si llegara a ser parte de esta compañía. Entonces, ¿cómo abordar esos temas cuando la situación o el caso puntual sí fue por una mala experiencia, pero sin que eso dañe nuestra imagen frente al reclutador? Eso también es un muy buen punto, porque digamos que hay experiencias negativas que uno no quisiera repetir en un nuevo empleo. Total. Y partiendo de ese grado de autenticidad y de sinceridad que buscamos en los procesos, yo creo que hay que posicionarse en un sentido de decir la realidad frente a lo que pasó, sin desmeritar las personas o la empresa o X o Y. Ejemplo, esa empresa tenía un muy mal clima laboral. Entonces, que eso se ve mucho y que es como una constante siempre. ¿Por qué renunciaste? Porque también hay un artículo que dice que pues un porcentaje alto de las personas realmente no renuncian a la empresa o a la organización como tal, sino a sus jefes, a sus malos jefes o a sus jefes tóxicos o figuras de liderazgo con los cuales no son compatibles. Exacto, porque finalmente a veces no hacemos conexión con los estilos de los líderes y los líderes cumplen un rol muy importante en las organizaciones y en la fidelidad de los colaboradores. Entonces, cuando se refiere a un tema del clima laboral, básicamente lo que se puede decir es que tuviste unas experiencias de aprendizaje, unas experiencias significativas que aportaron, sin embargo quieres dar transición a nuevos conocimientos, a nuevos estilos de liderazgo, a nuevas oportunidades que te permitan tener un nuevo conocimiento, tener nuevas experiencias. Digamos que personalmente a mí no me gusta mucho enfocarme en el error, en el problema o en el defecto, básicamente pues por mi personalidad no me gusta mucho. Sin embargo, dentro de ese proceso se puede decir, como te decía al principio, sin hablar mal del otro. Es decir, eso negativo, convertirlo en algo, digamos, positivo, sin que nos deje a nosotros con una figura poco profesional, porque sí nos afecta de inmediato, ¿cierto? Sí, correcto. Tener un mal ambiente laboral, una mala relación con los pares y los líderes afecta significativamente el rendimiento de los colaboradores. Por eso dicen que personas felices o empresas felices es porque sus colaboradores están motivados.
Correcto, súper importante entonces esa salvedad, porque es importante, a veces pensamos de que no, es que voy a ser honesto y pues honestidad también hay que saberla pues como qué manejar o en qué proporciones. Voy a ser honesto y voy a decir que me salí de este empleo pues porque tuve problemas con mi jefe o porque yo sabía más que mi jefe o porque mi jefe no sabía liderar o XY, no, ya nos queda bastante claro de que lo mejor siempre será ser honestos, pero pues también mostrar esa figura profesional y vendernos pues como acorde a lo que realmente vamos a, o al rol que vamos a desempeñar dentro de la organización o de la empresa. Correcto. Cuando nos preguntan si como candidato estamos en otros procesos de selección, ¿por qué? Pues me genera bastante curiosidad, la verdad. Normalmente se preguntan por qué. Cuando nosotros presentamos una terna de candidatos, dependiendo de cómo les vaya, cuando se toma la decisión, se revisa quiénes están en procesos de selección y quiénes no, con el objetivo de revisar si acelerar, o sea, por ejemplo, si Adriana, yo la presenté dentro de la terna, y Adriana me dice que está en otros procesos de selección y es la candidata que me gusta, yo como empleador me tengo que acelerar, hacer una contraoferta a Adriana. No está mal decirlo, siempre y cuando la búsqueda de empleo sea razonable. Me explico. Hay personas que están en búsqueda permanente de empleo, permanente de muchas ofertas y no tienen claridad de cuál es la oferta que quieren. Entonces estoy en una empresa, estoy en otra, estoy aquí. Normalmente yo pregunto como qué le están ofreciendo cada una de las empresas. Básicamente lo que hacemos es validar si esa persona si tiene conexión con la oferta que tenemos. También a veces se puede preguntar, bueno, y si te llaman de esta empresa en la cual estás participando y te llaman de la otra, ¿tú cuál escoges? Con el objetivo de saber en qué posición dentro de las prioridades del candidato está mi oferta. Si abandona o no el proceso. Exacto. Se pueden ver desde varios puntos. ¿Qué posición de importancia tiene mi oferta para el candidato? La otra es si es el candidato que es el potencialmente elegible, revisar qué oferta tiene, qué contrapropuesta tengo que hacer o acelerar el proceso porque es el candidato que yo quiero. O también validar esa estabilidad que tiene el candidato frente a las ofertas, porque hay candidatos que están permanentemente revisando ofertas y se retiran permanentemente de ellas. Entonces también ver esa estabilidad que tiene. Es normal que las personas estén en la búsqueda de empleo. Lo que no genera o lo que genera dudas o que requiere mayor validación es conocer exactamente entonces cuál es la expectativa del candidato, porque puede ser que en donde está o donde ha estado buscando no cumple con sus expectativas. Entonces no está malo el estar en la búsqueda permanente de empleo. Lo complejo es si yo te tengo una oferta a ti y mañana te sale otra y pasado mañana te sale otra, ¿por cuál de ellas te irías? Es básicamente para validar esa prioridad que tienes con relación a la oferta, porque hay candidatos muy sinceros que le dicen, no, yo te estoy participando en otro proceso y el otro se ajusta más a mis necesidades, que también es normal, eso puede suceder. ¿Y no sería un motivo de descarte entonces? Depende si el candidato realmente no cumple con las necesidades o con las expectativas de la compañía. Puede descartarse porque digamos que no es un candidato con el cual no se conecta la oferta, pero puede que el candidato avance y del otro proceso no haya cerrado o culminado el proceso y la oferta que nosotros teníamos para él también se podía ajustar. Cada caso es muy particular. No todos los casos se evalúan con las mismas condiciones. Muy bien. Me da pie a otro interrogante y es ese temor que tienen muchas personas quizás cuando no han sido durante los últimos años, 2 o el último año, no han logrado tener pues como una continuidad laboral y se enfrentan a estos procesos, pero en sus hojas está registrado que digamos que han pasado por 2 o 3 empresas diferentes y sienten que eso es como un impedimento para que puedan tenerlos en cuenta. ¿Cómo poder soportar o justificar esos espacios en los que no se ha sido tan constante en las organizaciones?
Eso está cobrando o está más visible en este momento, Adriana, porque muchas personas están en la búsqueda de emprendimientos y búsqueda de nuevas modalidades de generación de empleo. Eso es más común ahora que a muchos años antes. Entonces, existen dos paralelos o dos situaciones. Está aquella persona que está trabajando, lleva 2 años trabajando de manera interrumpida, pero es porque propiamente los empleos han sido por obra labor, freelance, que de una u otra forma el contrato como tal que se genera deduce de forma natural que no es inestabilidad por parte del candidato, sino que es una inestabilidad generada directamente porque los contratos no le han permitido permanecer de manera formal y continua en un empleo. Pero está el otro paralelo de aquel candidato que durante esos 2 años ha generado de manera voluntaria interrupciones permanentes a los contratos por diferentes eventualidades, calamidades familiares, calamidades personales, proyectos académicos, proyectos de viajes, proyectos de emprendimiento, lo cual me lleva a mí a inferir que es un candidato que posiblemente vuelva a reincidir en la situación. Los procesos de selección no son 100% garantizados, es decir, los procesos son predictivos. Entonces, ¿qué se busca por medio de los procesos de assessment, de centros de valoración, de entrevista, de competencias? Por medio de todos esos comportamientos y todas las experiencias vividas del candidato, predecir si va a ser una persona exitosa en el rol que se va a desempeñar. Entonces, esos comportamientos reiterativos del candidato donde interrumpe voluntariamente contratos constantemente me infiere a mí que posiblemente en el trabajo que le vamos a dar puede hacer lo mismo. Como puede que no, como puede que sí, pero la acción de él es reiterativa. Entonces existen esos dos paralelos, pero también existen paralelos o situaciones con los vacíos laborales, que también los preguntan mucho. Venga, es que yo me terminé de trabajar y me dediqué a mi hogar, a la maternidad, a un emprendimiento, a X, a Y y a Z, y quiero retomar mi vida laboral en una compañía. Y es completamente natural. Y cuando tú escuchas los argumentos es que quería dedicarse a su familia, quería desempeñar su rol de madre o quería desempeñar, digamos que fortalecer la empresa personal o la empresa familiar que había. Pero ya cuando uno escucha el discurso es una persona que permanentemente ha estado en una empresa, que no tiene dificultades con el cumplimiento de horarios, con la norma, con la autoridad, que necesita el empleo, que hay una necesidad clara para estar ahí. Entonces digamos que todos los casos se evalúan de manera muy diferente. Súper toda esta información, sé que nos está ayudando muchísimo, por eso acá en este canal no es muy frecuente tener invitados, pero cuando los traemos tengan la plena seguridad que traemos a los mejores, personas con bagaje, con experticia, con conocimiento, porque eso es nuestra responsabilidad, que toda la información que salga de estos micrófonos sea una información veraz, sea una información transparente y que de una u otra forma sea de gran utilidad para cada uno de ustedes que muy amablemente invierten su tiempo y nos escuchan. Vamos entonces finalizando con este espacio, pero sí, aún nos quedan preguntas bastante importantes. Y es, ¿cuáles son tus planes a corto, mediano y a largo plazo? ¿Cómo responder de una manera más aterrizada a lo que este reclutador nos está preguntando? Esta pregunta lo que quiere conocer es si en los proyectos personales de este candidato está la compañía. Es importante para los empleadores que esa persona idónea en el rol se logre desempeñar cierto tiempo. No te voy a decir que toda la vida, pero sí todos los empleadores busquen que las personas permanezcan. Entonces por eso se hacen un sinfín de actividades y de situaciones para que las personas se apropien de los roles y permanezcan en las compañías. Y cómo la compañía puede facilitarle la consecución de esos proyectos. Te pongo un ejemplo. Mi proyecto a mediano plazo
es la adquisición de mi vivienda. Entonces, con este empleo y con este salario nuevo que me otorga la vacante, puedo llegar a la consecución de mi vivienda mucho más rápido. Y otro proyecto que tengo es a estudiar una maestría relacionada en esto. Es un proyecto a largo plazo. Entonces, como este trabajo tiene una modalidad virtual, como este trabajo me permite tener la estabilidad laboral que necesito, me va a permitir conseguir esos objetivos que yo tengo. Entonces mira que ahí hace relación las dos cosas, es decir, los objetivos que tiene la persona, pero cómo la empresa se vuelve un facilitador para esos objetivos y esos proyectos. Entonces mi recomendación es, ¿qué proyecto tienes tú que por medio de ese empleo y básicamente por medio de ese salario que te van a entregar va a ser lo que te va a impulsar a conseguirlo? Tu vivienda, tu carro, tu maestría, la estabilidad laboral que busca tu familia. Y hay otras cosas no solo a nivel salarial de las empresas que son importantes, sino también hay cosas relacionadas con el clima y la cultura organizacional y los estilos propios de esa empresa. Entonces hay empresas que están en modalidad de tiempo flexible. Entonces esta empresa se ajusta porque quiero estudiar una maestría, con sus horarios flexibles me puedo organizar perfectamente para aplicar a las dos o para rendir en las dos actividades, tanto a nivel laboral como a nivel académico. Hay empresas que digamos que están enfocadas en un tema de trabajo virtual, hay otras que tienen, ejemplo, siempre salen en vacaciones en diciembre, entonces ay, qué rico porque puedo ir a pasear con mi hijo, me puedo ir a conocer el mar conmigo. Entonces es eso, básicamente conocer la oferta y hacer esa conexión. ¿Cómo puedo conseguir ese objetivo y cómo la empresa me lo facilita a mediano, a largo y corto plazo? Excelente, de verdad que cada vez aprendemos más y pues este tipo de información nunca va a estar precisamente de más, sino que es una información que puede ser útil en cualquier momento y no solamente para la persona que está escuchando en estos momentos, sino si ustedes también saben de alguien que está en un proceso, un familiar, un conocido, un amigo, pues qué bueno que podamos hacer también algo bien por esas personas. Seguramente no tendremos como la facilidad de darles empleo, de sostenerla económicamente, pero qué bueno que digamos, ve, yo sé que mi prima está en busca de una oportunidad laboral, así que voy a compartirle muy cordialmente este podcast para que ella se pueda preparar de una manera mejor, o le voy a compartir esto a mi esposo o a mi amigo que está también en un proceso, y es una manera de ayudar y es una manera en la que nos ayudamos todos haciendo extensivo este tipo de información que es tan importante y que es tan propicia para todos en algún momento de nuestra vida. Así es, Adri. Yo creo que buscar empleo también es un trabajo, es un arduo trabajo. Entonces es importante que tengamos presente de que así yo no pase un proceso o pase otro, no pase otro, no significa que yo sea malo, porque normalmente siempre vamos a esa clasificación. Si yo no paso el proceso, soy una persona mala para el rol o no tengo las competencias. No, también hay candidatos que se descartan porque están sobreperfilados, es decir, cuentan con más habilidades y competencias de las requeridas en el rol, o en ocasiones el clima de la cultura organizacional no se ajusta, o el equipo de trabajo para el que va no está muy acorde con la personalidad del candidato. Entonces son muchos factores que se evalúan en los procesos, y esto lo digo así como cuñita porque todos nos damos mucho rejo, o sea, somos nuestros peores evaluadores y nos damos muy fuertes, sí, porque siempre decimos, si no pasé significa que no soy malo, y no quiero decir que no pase por esos momentos. Yo también paso por momentos en los que he sido evaluado, en los que he sido descartada, y claramente también hago mi autoevaluación, pero después de hacer esa autoevaluación y de revisar, pues debemos seguir y no decir somos malos, sino que estamos en ese proceso de construcción y hoy mi perfil no se ajustó a la vacante y seguramente en la próxima sí se va a ajustar. Y recuerdo algo muy valioso que nos compartías en nuestro primer encuentro, en el podcast pues que tuvimos contigo también, en el que nos decías que hay que seguir con esa buena actitud, seguir preparándonos, seguir buscando, porque hay empresas para personas y personas para empresas, y en determinado momento ese empleo que se está buscando pues efectivamente llegará. Lo importante es tener una buena actitud
no dejarnos y pues antes con más ahínco, más empuje, seguir preparándonos y capacitándonos para ese empleo que buscamos, que anhelamos y que estamos soñando. Por eso generamos estos espacios, con ese propósito de que usted tenga las mejores herramientas, la mejor información y mucho más conocimiento. También yo apuntaría a que no dejemos todo al azar, porque en ocasiones nos confiamos. Nos confiamos y dejamos que las cosas pasen, que nos tomemos el tiempo para la entrevista, entonces prepararla, conocer bien la dirección para la cual voy, si es una entrevista presencial, ir con buen tiempo, ir organizado. Y recuerden que organizado no es que tengamos que ir muy formales, pero sí ir presentables, es decir, que la gente sienta que sí preparamos esa entrevista. Conozcan la empresa para la que van, esto es muy importante. Conozcan su filosofía, su estilo, conozcan su misión, su visión, los colores que la representan, qué impacto social tiene, con qué te enganchas tú con la oferta. Yo te pongo un ejemplo. Hay empresas en las que hoy están muy orientadas al tema de estilos de vida saludable. Hay muchas empresas, conozco varias que están relacionadas con que tienen sus propias huertas, tienen sus propios restaurantes, son pet friendly, entonces tú puedes ir con la mascota, te dan un bono si tú vas en bicicleta y son vegetarianos y veganos. Si tú no conoces nada de esa empresa y dices, no, odio madrugar, odio la bicicleta, no me gusta esto, pues como un montón de cosas que no están alineados con la compañía, entonces por eso es importante conocerla, porque si tú conoces esa compañía, sabes que te gusta, sabes que te motiva y no vas perdido en el proceso. Y si es una entrevista virtual, pues garantizar la conexión, estar en un lugar en el cual no haya multirruidos, tener un plan B, o sea, lograr poder controlar, o sea, todos los factores que estén en tus manos que lo puedas controlar. Y también tener una presentación medianamente, ¿cierto? O sea, estar presentables, sí, porque es virtual, entonces no me organizo y salgo de cualquier manera, ¿no? El medio de la herramienta sería virtual, pero pues eso también habla muy bien de nosotros y si realmente sacamos ese espacio, con eso le estamos dando ese mensaje al otro de qué tan importante para nosotros es el espacio de esta entrevista, independientemente si es presencial o si es virtual. Las dos tienen igual de importancia, entonces se deben cuidar todos los detalles y generar una buena impresión en el proceso, porque en ocasiones todo ya lo estamos llevando a mucha tranquilidad. Entonces sí es bueno tomarse en serio el proceso, en serio las entrevistas. Hoy pasa increíblemente que los candidatos van a los procesos y no saben ni siquiera para qué empresa están yendo, entonces eso no da cuenta de que el candidato está conectado con la empresa. Bueno, y si por ejemplo usted ha postulado a las vacantes y los llamaron por decir en la tarde para que se presente al otro día una entrevista, pues aproveche y investigue en internet, busque la empresa. No tiene que saber realmente todo a cabalidad, pero sí mínimamente lo que nos hablabas, misión, visión, a qué se dedican, qué hacen, qué no hacen, algo de su trayectoria, para que puedan ir un poco más preparados para este espacio. Es decir, hoy día no hay excusa como para no poder datearse un poco mejor. Así es correcto. Hemos tenido la oportunidad, tanto ustedes como yo, nuestro equipo, de poder escuchar a nuestra invitada María Camila Sánchez Ríos, psicóloga y especialista también en selección del talento humano, compartiéndonos sus experiencias y compartiéndonos todo ese conocimiento y esa importancia de prepararnos y de tener las mejores herramientas para cuando estemos enfrentando un proceso de selección, no solo porque estemos en un periodo cesante, sino que también es una información acorde y muy oportuna para aquellas personas que quieran cambiar de rol o que estén en busca de una nueva oportunidad laboral. María Camila, como siempre es un gusto, es un placer poder escucharte y tenerte acá en los micrófonos de En Voz Alta
con toda esta maravillosa experiencia y conocimiento que nos regalas de una manera muy honesta y muy amigable. Muchísimas gracias por estar aquí en un episodio más de En Voz Alta y querer colaborar y ayudar a toda nuestra comunidad de este canal. Gracias a ti por la invitación, espero que sea una información útil para todos y que podamos replicarla. Muchas gracias a todos por el espacio. Claro que sí, así será. Muchísimas gracias nuevamente, esperamos más adelante tenerte de nuevo por aquí para que sigas compartiendo e interactuando con todos nuestros oyentes y a todos ustedes, mis queridos amigos, mi comunidad de En Voz Alta. Gracias, muchas gracias. Compartan, repliquen esta información, ya saben, como siempre, cuídense mucho y nos escuchamos muy pronto. Que tengan un feliz día a todos.